Bienvenidas todas y todos. Buenas noches, estimada audiencia. Hoy, 25 de noviembre del 2025, le damos la más cordial bienvenida. Aquí está nuestro equipo de logística, nuestra presidenta de la federación, la doctora Josefina Flores Salas. Buenas noches. Torres Marceleno, ¿verdad? Está ahora Buenas noches. encargada aquí de ver atender las preguntas y sobre todo el censo, quienes están llegando, en fin. Bien, y nuestra ponente estrella de hoy, la doctora Lilia Cote Estrada. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, por este tema tan interesante en un día o en una semana como hoy, porque va a ser de toda la semana. Con inicio hoy, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También conocido como el Día Naranja. Deben de portar acá su moñito naranja. Esta fecha es fundamental, sobre todo en el ámbito de la salud pública, porque la violencia de género tiene graves consecuencias físicas, psicológicas y de salud mental, siendo reconocida como un problema de salud global por todas las organizaciones de salud, la OMS y la OPS en especial. En México se conmemora este día con campañas de concienciación, de prevención para erradicar la violencia y ofrecer recursos de ayuda a las víctimas. Hoy el tema muy interesante es techo de cristal, la violencia silenciosa que limita la vida de las mujeres. El tema está a cargo de nuestra querida compañera, la doctora Lilia Cote Estrada, siempre ha apoyado a la federación, y aquí está con nosotros en este día tan especial también. El tema está a cargo de ella, la doctora Lilia Cotes, médico cirujano por la UNAM. Cuenta con la especialidad en cirugía general por el Hospital de Especialidades del Centro Médico de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, diplomada en gerencia hospitalaria por el Centro Interamericano de Seguridad Social, con maestría en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Administración en Instituciones de Salud por la Universidad La Salle, autora de 4 libros muy recomendables, léanlos, sobre cirugía y cuidados del paciente, con el comité editorial de la Revista de Cirugía Española, Estancia y Eficiencia Quirúrgica, estancia en el Hospital de Sao Paulo y San Creu de Barcelona, España, en el 2005. Es asesora médica de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, fue asesora médica desde el 2003 al 2016, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Actualmente es asesora académica en seguridad del paciente de la Fundación Académica AESCULAP. México, desde 2017 a la fecha. Es secretaria de la Comisión de Proyectos Estratégicos Institucionales de la AMCG, de la Comisión General de Seguridad, desde el 2026 a la fecha. Estimada doctora, es un placer tenerla hoy con esta expertise, con esta preparación en el campo, sobre todo de la mujer para buscar éxitos. Como habíamos comentado, ¿verdad? Es difícil a veces salir adelante Sí. y es parte de lo que vamos a ver hoy. Algo que a mí me llamaba mucho la atención. Ahora doctora, me han invitado a dar pláticas, ¿verdad, Ruth? Hemos andado en varias sesiones y antes veíamos directora de enfermería, directora, y ahora vemos director de enfermería, enfermeros. Los enfermeros, a pesar de ser el 15% de la población Ah, de enfermería y el 85% femenino, están ganando puestos a nivel directivo el varón, ¿sí? ¿Qué nos está pasando a las mujeres, Ruth? ¿Ya no nos queremos lanzar, ya no queremos dirigir o qué pasó?
Siempre hay que ponernos a pensar. Entonces, algo de eso tal vez toquemos hoy, ¿verdad, doctora? Así es, así es. Bueno, pues bienvenidos todos y adelante, doctora, le cedemos el micrófono. Pues muchas gracias, Lupita, por la invitación. Muchas gracias, Josefina, Ruth, todo el comité organizador. Así como lo dice Lupita, realmente nos une una un gran afecto y pues estamos en el mismo barco trabajando en temas de la educación. El día de hoy voy a tocar un tema muy, muy interesante, confieso. Mi único conflicto de intereses es que soy una apasionada del género, realmente defensora del género. Si es que puedo decir que es mi conflicto de intereses porque pues finalmente tengo un poco el sesgo de género por muchas situaciones que platicaremos a lo largo de esta charla. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y vamos a tocar un tema, como así lo titularon en la Federación, el techo de cristal, la violencia silenciosa que limita la vida de las mujeres. Entonces, a pesar de que nos vamos a enfocar al techo de cristal, porque viene siendo un tipo de violencia, me pareció muy conveniente recordar un poco los orígenes del día de hoy. ¿Por qué celebramos con color naranja, que distingue precisamente el día de hoy? Entonces, como ya le había comentado, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Y de dónde nace esto? ¿Por qué nace esta conmemoración? Porque no es celebración, es una conmemoración. Bueno, la historia se remonta a los años 60 en República Dominicana. En la segunda mitad del siglo pasado, pues definitivamente había más dictadores en América Latina, pese a que ahora, desde mi punto de vista, sigue habiendo, aunque enmascarados, bueno, la intención es como la historia que les voy a recordar, porque seguramente ustedes lo tienen presente. República Dominicana, año 1960, sufriendo catástrofes impresionantes por este personaje de la historia que es Rafael Trujillo, en donde su dictadura hizo una matanza impresionante en su país, con una pobreza extrema para todos los pobladores de este país. Pero fíjense que lo importante es que aparecieron tres mujeres muy valientes en búsqueda de la equidad y la justicia. Patria, Elvira y María Teresa. Eran hermanas, las hermanas Mirabal, y que gracias a su arrojo, a su valentía, siempre pensando en el bienestar de su pueblo, lucharon contra esa enorme dictadura. Pese a todo lo que pudiera haber, lideraron un movimiento activista muy importante y se pusieron un poco para poder seguir haciendo sus actividades de activismo mariposas, las mariposas. Por eso el día de hoy, además de que siempre me ha gustado el traer una mariposa porque significa metamorfosis y muchas cosas interesantes, a estas hermanas que lucharon por la democracia y la libertad de su pueblo, se hacían llamar las hermanas mariposa o mariposas. Entonces lucharon de una manera muy intensa y pues lamentablemente este dictador las encarceló junto con sus esposos, pero cayeron en una trampa, ellas tan inteligentes, un momento en que las liberó y ellas iban a visitar a sus esposos a la cárcel. Entonces, en un momento determinado de la carretera, obstaculizó por algún personal de la milicia la carretera, las mataron y las arrojaron a un barranco para hacer creer que fue un accidente. Lamentablemente, pues fallecieron, aunque hubo muchas otras personas que siguieron su camino, sus enseñanzas, y al año siguiente fue asesinado el dictador y obviamente República Dominicana empezó a recobrar pues las condiciones mejores para el pueblo. Entonces, esto sucedió en 1960. Hacia los años 80,
en un movimiento femenino de Latinoamérica, se recordó este hecho tan importante y se empezó a trabajar la idea de que se tenía que conmemorar este hecho tan importante de la historia en el terreno del activismo de la mujer. Y no es hasta 1998 en el que la Organización de las Naciones Unidas decreta el día de hoy, 25 de noviembre, Día Naranja, el Día de la Eliminación contra la Violencia para la Mujer. Entonces, en México no estamos exentos aún en estos años de seguir presenciando eventos relacionados con la violencia, que iremos un poquito hablando un poco más en el transcurso de la presentación. Y me gustaría que ustedes escucharan este video. ¿Me confirman si hay el audio? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha. Me parece que los datos son más que aterradores desde mi punto de vista. Y cualquier información que ustedes puedan consultar, incluso muy reciente en el INEGI, el 70% de las mujeres de más de 15 años han tenido al menos un episodio de violencia. Y entonces yo quiero hacer esta pregunta porque es algo que me inquieta mucho. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta de lo que muchas personas están viviendo? Y me refiero a que la sociedad hemos ido aprendiendo, no sé si sea la palabra correcta, hemos ido aprendiendo a ver cosas como normales y por lo tanto hemos normalizado situaciones que nos afectan a las mujeres como género. Hace aproximadamente unos 15 años, más o menos, yo iniciaba un estudio de investigación con mis colegas las cirujanas y estaba enfocado a dimensionar el nivel de discriminación de género que teníamos las mujeres en la cirugía, porque el porcentaje de mujeres cirujanas es muy bajo, aún en estos años no rebasa el 15%, 17%. En aquel entonces éramos menos, en una comunidad altamente masculina. Y entonces el 100% contestaba que no sentían discriminación. Tuve que abortarlo porque decía, la hipótesis me va a salir, evidentemente no va a tener resultado. Y hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Alicante, España, en un congreso de cirugía, en donde también comentaba algunas cosas de la presencia de la mujer en la cirugía. Y había en la mesa, en el panel, 5 cirujanas. Estas 5 cirujanas, las 5 comentaron que no sentían discriminación, que las trataban bien. Sin embargo, ese año, que fue en 1923, después de 48 años de que esta asociación haya sido formada, la Asociación Española de Cirujanos, por primera vez una mujer ocupaba la presidencia. Entonces, mi pregunta es, hemos ido aprendiendo a ya no visualizar las condiciones en las que se desarrolla una mujer en los diferentes campos, en el hogar, en la escuela, en el aspecto laboral. ¿Lo hemos normalizado? Ya no vemos situaciones que realmente afectan su desarrollo físico, emocional y sexual. ¿Lo hemos normalizado? Ojalá que al final de la charla puedan hacer algunas personas algún comentario. Entonces, yo quisiera pensar que no,
pero las evidencias están ahí. Realmente tampoco lo que quiero transmitirles es que estemos victimizándonos, no, por el contrario. Si bien es cierto que yo empecé esta carrera hace casi 2 décadas hablando de la presencia de la mujer, de la enorme importancia de la presencia de la mujer en la sociedad y en las profesiones, y hay muchos datos que definitivamente demuestran el desbalance y el desequilibrio de la presencia de la mujer en los campos profesionales. Ya hablaremos un poco de esto en el techo cristal, y que no quiero que se tome como el forzosamente victimizarnos, porque es lo último que quisiera, sino al contrario, ver los enormes potenciales que tenemos como mujeres, pero no podemos corregir algo si no lo vemos, si no lo identificamos. Si para nosotros esto es normal, entonces pues ya no vamos a tener qué hacer porque esto es normal. Y también yo quisiera que ustedes que nos están viendo a través de este medio digital se hagan esta pregunta: ¿lo he normalizado? ¿He sufrido algún tipo de violencia? No, excelente, excelente. Pero he sufrido violencia física, psicológica, sexual, económica, laboral, porque es la única manera en la que podemos ir mejorando las situaciones. Y prácticamente ya para concluir este tema del antecedente de la violencia, pues existen varias herramientas muy interesantes. En este caso, el violentómetro que se desarrolla en el Instituto Nacional Politécnico y que es una llamada de atención, porque no toda la violencia para el género o contra la mujer es cuando los golpean, cuando reciben heridas graves o cuando se llega al feminicidio, que es lo peor que puede suceder. No, el violentómetro nos invita a irnos analizando qué es lo que estoy viviendo en mi familia, en el área doméstica, en mi área de la escuela, si es que estoy todavía preparándome, o en el terreno laboral. Y que no dejemos pasar por alto, porque esto es precisamente como un termómetro. No empezamos con 40 grados de temperatura cuando tenemos una infección. Empezamos desde empezar con febrícula, 37,5, 38, 39. Este es el caso de la violencia contra la mujer. A veces las condiciones nos dicen, pues no pasa nada, a mí es una bromita, realmente, o no aguantas nada, es una broma, o me chantajeas, o me celas, o me culpabilizas. Entonces, todos estos datos que ustedes están viendo en este violentómetro, vendrán a decir, cuidado, cuidado, son síntomas de violencia que pueden aumentar. Pero ya cuando entra el terreno del control, del querer controlar la vida de la mujer, prohibirle algunas acciones, destruir cosas, manejar, empezar a golpear un poco así como de broma y ir incrementando las situaciones, tenemos que reaccionar en los mejor de los sentidos. No se trata de un conflicto frontal, sino ir empezando a tomar conciencia de que esto está pasando. Y ya cuando caemos en un maltrato psicológico, que lamentablemente esto sucede con frecuencia, pero como no es visible, esto no se ve, entonces pareciera que no existe. Y muchas veces, y hablaremos un poquito después, algunas corrientes psicológicas, pareciera que no existe. No, es que me cela porque me cuida. No, es que me pide el dinero porque él es mejor administrador. No, es que pues está jugando esto de que me va a ir muy mal si no hago lo que él quiere. Cuidado. Entonces empezamos con decir, cuidado cuando hay señales esenciales, como las pueden ver ahí, un poco más de mayor intensidad, reacciona, mueve, piensa, busca ayuda. Y cuando ya es algo grave, aléjate. Hay que buscar la manera, porque lamentablemente en el video anterior ustedes vieron cuántas mujeres mueren, pues no solamente por la violencia per se, sino mueren por feminicidio. El feminicidio no solamente es un homicidio, que ya es algo muy grave, sino es un homicidio generado por
el odio hacia el género, hacia considerar que hay el sometimiento, hacia considerar que hay el control. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente y que a veces dejamos que esto suceda sin ninguna repercusión, como seguramente ustedes vieron en estos días, en días pasados, en donde una reportera le preguntaba a Donald Trump sobre unos documentos de una persona que está en proceso y le dijo cerdita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Casa Blanca? Y una mujer es quien lo dice. Es que el presidente es muy honesto, es muy franco, no pasa nada. Y sus propios compañeros de esta reportera dicen, no aguantas nada, no aguantas una broma. Entonces, eso es violencia porque no se respeta la dignidad de la mujer, las condiciones de la mujer, y creo que la historia nos ha dejado más que ver que esto ya no se puede permitir, no para generar más violencia, por supuesto, sino para reconocerlo y tener las medidas. Cada vez que yo doy una charla sobre cuestiones de discriminación de género, y me confieso, como lo he dicho, feminista, hasta donde es posible, de la manera más crítica y racional, no irracional, siempre hay hombres que me dicen, pero es que los hombres también. Y efectivamente, si uno busca la equidad, tiene que ser equitativo. Y si hay violencia contra los hombres. Y esta puede ser más velada aún porque, ¿cómo? El hombre que tiene el poder físico, el que tiene la fuerza, ¿cómo que lo van a estar violentando? Entonces, todavía es más velado. La diferencia es que es mucho menor que lo que sucede contra las mujeres. No quiero decir que no se deban de atender los dos casos, por supuesto que se tienen que atender. Recuerdo perfectamente cuando yo era residente de tercer año, uno de mis residentes de segundo año, un día se fue de la guardia y yo no tenía ninguna información de por qué no estaba trabajando cuando teníamos tantas cirugías. Al día siguiente, pues lo busqué y le dije, ¿por qué te saliste de la guardia? Y entonces me dijo, doctora, prefiero que me castigue a que mi esposa me lastime. Yo no comprendía eso, o sea, ¿cómo? No lo comprendía. Entonces, en ese momento, él se levantó su playera y me enseñó un abdomen lleno de cicatrices. Y esas cicatrices era porque su esposa lo violentaba en grado extremo. Y cada vez que no hacía o no cumplía lo que ella pedía, hubo 3 ocasiones que le penetró con un cuchillo el abdomen. Entonces, no se permite o no se debe de permitir la violencia ni para el hombre ni para la mujer. Lo único que nos tiene ahora aquí es que para la mujer es mucho más frecuente. Y por eso que quise hacer este comentario, porque definitivamente, si como mujeres buscamos la equidad, equidad tenemos que dar. Entonces, dicho este preámbulo a este día, que es muy importante que lo tengamos en mente, me voy a abocar ahora a temas interesantes en el sentido de que algo que parece que no se ve, que es el techo de cristal, y que hay varias connotaciones que también son muy importantes que nosotros sepamos. ¿Qué es el techo de cristal? Pues el techo de cristal es una situación en la que invisiblemente existe limitantes para que la mujer pueda crecer, pueda ocupar puestos de toma de decisiones, de dirección. Es complicado que ella alcance esos niveles. Por supuesto que ahora ya estamos hablando de un crecimiento muy importante de la mujer y que también se caen algunas cosas que es opinión muy personal, muy personal. El hecho de que a veces se da por cuota, no por competencias. Y yo creo que tanto el hombre como la mujer deben de tener la oportunidad, de acuerdo a su competencia, a su compromiso, a sus capacidades, más que necesariamente a una cuota. Pero se ha pensado que es una estrategia que va a permitir ir creciendo en los puestos de toma de decisiones. Entonces, el glass ceiling o techo de cristal es una situación invisible
a manera de un techo invisible que nos limita a seguir creciendo en el desarrollo profesional, académico, escolar, por esta situación. Y miren ustedes, ¿quién es la persona que generó este concepto del techo de cristal? Esto tiene desde 1978. Y ella empezó en una publicación de New York Times hablando de esta condición del techo de cristal. En los últimos años, ella se sorprende y vean lo que nos dice. Por un lado, me sorprende el talento increíble que tienen las mujeres, porque realmente es esto, esto es totalmente cierto. Hay mujeres con un talento impresionante y su capacidad para tener éxito en diferentes terrenos, en cualquiera que lo busquen, en el área de la salud, en la ingeniería, en la informática, porque además, como lo veremos más adelante, tiene muchísimas tareas que desarrollar. Entonces, yo soy una admiradora de mi género por la enorme cantidad de actividades que tiene y a pesar de eso crece mucho en el terreno profesional. Pero ella dice, pero también estoy desanimada por la lentitud de los cambios en las cúpulas de las organizaciones. O sea, por un lado, somos muy talentosas, pero por otro lado, pese a todos estos años, vean ustedes, desde 1978, ella considera, y creo que todos lo consideramos así, que ha sido muy lento, que ha habido cambio, pero ese cambio ha sido muy lento. Pero también hay otro punto en ese ánimo de seguir analizando todo el aspecto, en el aspecto sociológico de esta condición. No solamente hay algo que me limita arriba en el terreno laboral, sino en el piso, sticky floor, el piso pegajoso, porque en los roles que jugamos las mujeres, que hemos decidido tener una profesión, que hemos decidido que esta profesión crezca porque nos apasiona lo que hacemos, a veces las condiciones sociales, los estereotipos, el que el estereotipo social diga la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, la mujer es la que tiene que llevar el médico a los hijos, la mujer. Entonces, en esos estereotipos sociales en donde, por supuesto que es una bendición las que somos madres, una bendición tener un hijo, pero son situaciones que nos van de alguna manera limitando para seguir dando un paso arriba, arriba, arriba. Es una limitación, es una bellísima limitación que todas las que somos madres, creo que en ningún momento podríamos haber dicho mejor no tener hijos. La verdad es que es una cosa maravillosa la maternidad, pero estamos analizando un problema sociológico y estamos viendo a qué se debe y por qué se debe. Pero también hay otro fenómeno interesante que es el acantilado de cristal. Y les repito, todos estos son estudios sociológicos con investigaciones serias y formales, en donde a la mujer primero le cuesta mucho dejar todos los aspectos familiares y las obligaciones que la sociedad le ha impuesto, y después abrirse una brecha en un mundo que muchas de las profesiones, porque la carrera de profesiones es más antigua en los hombres por alguna situación, ahorita veremos algo en la historia, y después vemos este acantilado de cristal, y este acantilado de cristal sucede que a veces a la mujer le permiten ascender, sobre todo cuando hay situaciones críticas, demasiado críticas, para que quien sea la que se va por el precipicio sea una mujer y no un hombre. Entonces, ese tipo de cosas, como yo lo acabo de comentar, pues son fenómenos y estudios sociológicos que están bien definidos, no son invenciones de las personas que nos interesa estudiar cuestiones de género. Y lo que sí es un hecho, pues que somos multitareas, queramos o no queramos. Ahora, con el advenimiento y desarrollo tan importante de las neurociencias y que realmente nos deja ver todo nuestro potencial y todo lo que las neurociencias nos puede permitir, y que la neurociencia dice el cerebro está hecho mucho mejor para una actividad en específico. Y no nos vanagloriemos de que somos multitareas, pero a veces las condiciones nos obligan.
O sea, una mujer quiere desarrollarse, quiere seguir creciendo en su profesión, pero también quiere ser madre, pero también quiere ser ama de casa, también quiere ser una buena esposa, y entonces como pulpo se empieza a hacer muchas cosas en el ánimo de cumplir, que es parte de lo que pues seguramente todas las que me están escuchando lo hemos vivido en ese gran intento por pues tener todo de alguna manera cubierto para que no haya ese vacío y ese espacio por nuestro género. Pero también vienen otras cosas también interesantes de esto que estoy comentando, de los estereotipos del género, y en donde, por supuesto, que el hombre tiene una participación muy importante. Seguramente todos ustedes, al igual que yo, tengo un compañero de vida que es muy colaborador, que es muy consciente de que el trabajo es de dos, no es de uno. Sin embargo, pues son estudios, ahí están en donde en México el INEGI nos dice, a ver, la mujer involucra mayor cantidad de tiempo en las tareas no remuneradas. No que no sean importantes. Las tareas de la casa son muy importantes para la integración de una familia, pero vean ustedes ahí la diferencia. Las mujeres tienen tareas no remuneradas en el 64.8% y los hombres 30.9%. Entonces, todo esto que a veces se pasa inadvertido va generando ese desequilibrio y esa falta de equidad en el terreno de las mujeres. Y me gustaría mencionar algunas mujeres que nos han abierto han ido cerrando la brecha para que ahora ustedes y yo tengamos una posición privilegiada. Nos faltará mucho seguramente por hacer, pero tenemos una posición privilegiada. Somos mujeres trabajadoras, somos mujeres guerreras, somos mujeres de retos. Y bueno, pues eso seguramente depende mucho de nuestro esfuerzo, pero también depende mucho de muchísimas mujeres que en el camino nos fueron dando armas para seguir adelante. Seguramente ustedes recuerdan en 1789 con la independencia de Francia, en donde se determinó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con esa libertad que se requería del pueblo francés, pero sea el hombre y el ciudadano. Debo de decirles también que no soy tan afín a la terminología, de decir hombre y mujer y ciudadana y ciudadano. Sin embargo, en aquella época era expresa para el género masculino. Y entonces esta declaración se hace en 1993 y obviamente apelando a los derechos de la mujer y la ciudadana, situación que nunca prosperó en esa época porque se consideraba que el único que tenía derechos era el hombre y no la mujer. Y vienen mujeres asombrosas como Eleanor Roosevelt, que no, su posición no era por ser la esposa de un presidente, su posición era por su activismo femenino. Ella fue la primera secretaria de la Organización de las Naciones Unidas. Y así como luchaba por la libertad del ser humano, pero específicamente de la mujer, luchaba porque decía, si yo quiero libertad, tengo responsabilidad. Y es a donde yo empato mucho, porque si yo quiero derechos, tengo que tener obligaciones. Entonces, ella fue de la primera mujer secretaria de la Organización de las Naciones Unidas. Y si volteamos nuestra mirada hacia nuestro país, espero que algún día lean la vida de Elvia Carrillo Puerto y de su hermano, dos activistas muy importantes de nuestro país, específicamente Yucatán. Y Elvia Carrillo Puerto luchó mucho por el sufragio de la mujer, fue de las 3 primeras diputadas elegidas por el pueblo y formar parte del Congreso de Yucatán. Y tan es así su importancia que el 8 de marzo el Congreso de la Unión otorga una medalla Elvia Carrillo Puerto a las mujeres más destacadas. Entonces, hay mujeres muy interesantes que nos han ido abriendo camino. ¿Y qué decir de Madame Curie? Que seguramente ustedes conocen su historia perfectamente.
Ella ha sido premio Nobel 2 veces. En la primera vez que fue premio Nobel, ella fue la que tuvo la iniciativa de realizar el estudio sobre la reactividad y su esposo, Pierre Curie, fue invitado por ella para desarrollar este trabajo tan importante, de tal manera que cuando ganó el premio Nobel también le tocó a Pierre Curie. Ella, uno de sus sueños más importantes era pertenecer a la Academia de Ciencias de París. Cuando ella lleva el documento que la acreditaba como premio Nobel, la Academia le dijo no, porque seguramente quien hizo todo fue Pierre Curie. Por eso no puedes entrar a la Academia de Ciencias. Lamentablemente, Pierre Curie muere en un accidente, fue atropellado. Ella sigue trabajando y obtiene el segundo premio Nobel ahora en química. Y entonces, convencida de su trabajo y ya sin su esposo, que por cierto, de acuerdo a lo que dice la literatura, se querían profundamente, pues persigue este sueño, ¿no? Persigue este sueño de pertenecer a la Academia Francesa de Ciencias. Ahora ya no había el pretexto. No había el pretexto de que quien había hecho el trabajo era Pierre Curie porque él ya había fallecido y tampoco la dejan ingresar. Es una de las grandes mujeres que nos ha demostrado que la perseverancia, el trabajo y también el tener a su familia se obtienen grandes logros. Su hija también ganó el premio Nobel de Física. Y viene esta historia muy interesante, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin ha sido llamada la dama ausente. Cuando uno está en la escuela, probablemente en la secundaria, en la preparatoria, seguramente nos hace mucho eco el nombre de dos grandes investigadores, Watson y Crick. Ellos, la historia les ha conferido la autoría del descubrimiento del ADN. Y por ese hecho es que ganaron el premio Nobel. Sin embargo, quien realmente trabajó y lo descubrió fue Rosalind Franklin. Nunca fue reconocida. Para cuando se ganó el premio Nobel, ni siquiera como un reconocimiento póstumo fue reconocida como tal hasta muchos años después. Entonces, las mujeres nos han demostrado que su valía es impresionante, al igual que los hombres, pero esa vela apagada en la que nos han mantenido a lo largo de la historia por nuestras capacidades también es evidente. Y bueno, si nos volcamos un poquito hacia el terreno de la cirugía, bueno, pues aún que las mujeres cirujanas hasta últimas fechas empiezan a tener presencia, pues fíjense ustedes, 3.500 años antes de Cristo, a la reina Shubha de Ur era cirujana, o al menos en su concepto, porque ella fue enterrada con instrumentos que en su momento fueron catalogados como quirúrgicos, y de acuerdo a lo que dice la historia, ella, en ese contextualización religiosa que había anteriormente, iba a seguir haciendo esa función a pesar de haber fallecido. Pero también vienen las limitaciones, como la de Enrique VIII, en la que dice ningún carpintero, herrero, tejedor o mujer debería ejercer la cirugía, porque recuerden que los cirujanos venimos de los barberos y de algunas otras profesiones afines, de ahí surgió la cirugía, que no fue reconocida científicamente hasta muchos años después que las especialidades médicas. Y entonces decía, ni carpintero, ni herrero, ni mujer, porque realmente no se consideraba. O aquellas mujeres que tuvieron que vestirse y actuar todo el tiempo como hombres para que pudieran desarrollar el ejercicio, la profesión de la cirugía. O, ¿qué decimos en México de la doctora Matilde Montoya, que fue la primera médico que tuvo que buscar la manera de contactar a Porfirio Díaz para que Porfirio Díaz, a través de él, se hicieran cambios en la legislación mexicana para que se le permitiera a una mujer presentar examen para tener un título de médica? Entonces, este camino de la mujer en la medicina, en la cirugía y cualquier profesión como es la enfermería, una profesión a la que seguramente me han escuchado muchísimas veces, admiro y respeto de una manera muy genuina. Entonces, vean ustedes lo que pensaba, por ejemplo, este doctor, que era un líder
en los años 1800 y principios del siglo XIX. Dice, ella podrá, no lo dudamos, llegar a ser una buena partera, quizá un médico regular, pero no será cirujano. Entonces, esa es una de las profesiones, la cirugía es una de las profesiones en el mundo de la salud que más limitaciones ha tenido, pero que se han ido rompiendo paradigmas. Y por ejemplo, en 2017, ya en Estados Unidos, cuando nunca había sucedido esto, había 22 mujeres jefes de cirugía. Lideraban el Colegio Americano de Cirujanos, que es la agrupación médica más importante en todo el mundo, y salió el hashtag Look Like Surgeon, un poquito para dejar ver nuestra presencia médica en el mundo académico. Y en muchos países, la verdad es que el porcentaje de la mujer en la cirugía es muy baja. Las especialidades médicas son importantes, las quirúrgicas son muy escasas todavía. Esto nuevamente por lo que hemos comentado del estereotipo de que si es cirujana no va a poder tener hijos. Y hay algo de cierto, porque muchas cirujanas no tienen hijos o lo tienen ya a edades muy, muy altas. Y sigue habiendo las publicaciones en donde hay discriminación, hay violencia en todo el mundo. No somos exclusivos, el hablar en México, lo que sucede, no somos exclusivos. Como repito y lo he dicho anteriormente, es un fenómeno social que definitivamente se tiene que ir mediando e ir resolviendo de una manera muy conciliadora e inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede para la profesional que decide tomar carrera quirúrgica? Y no solamente me refiero a la cirujana, sino me refiero también a enfermería quirúrgica. Ahorita estamos aquí haciendo esta reunión con la Federación de Enfermería Quirúrgica. Ustedes también están involucrados en este tema y pues a veces lo que hace falta, como ahí dice las barreras de la cirugía, pues a veces no existen líderes muy avesados que sean los que lleven la cabeza de movimientos importantes. A veces hay conflicto de roles, como decía Lupita. Ahora resulta que la enfermería, siendo una profesión eminentemente femenina, ahora resulta que muchos jefes ya son hombres y está muy bien, pero ¿qué está sucediendo cuando el porcentaje de varones en la enfermería es muchísimo más baja, ¿no? Pero también hay barreras socioculturales, la integración al trabajo de mi vida laboral con mi vida profesional, esos conflictos de valores, ¿no? Pues es que como la doctora, como la enfermera, a ver, ya se fue al Congreso y dejó a los hijos, o sea, ¿cómo? Pero bueno, creo que se puede lograr esta situación. Lo cierto es que sigue habiendo esta desproporción. Y entonces, en muchas publicaciones se considera que es como si fuera una tubería que tuviera fugas en todos los niveles. En el nivel básico somos mucho más mujeres, en el nivel medio nos reducimos, en el nivel senior reducimos, hasta que se va haciendo una pirámide invertida. Y sucede en cualquier terreno, sí. Ya ahora somos el 65% de mujeres en la Facultad de Medicina. A veces llegamos al 70%, pero cuando se trata de ir creciendo en los puestos, ahí vean, hay un declive importante de los hombres y de las mujeres para llegar a un punto medio. No importa que seamos más mujeres, realmente los hombres están ocupando y siguen ocupando puestos decisorios. Vean ustedes aquí esta gráfica. Somos muchas más mujeres o somos igual, si es que así lo queremos ver, pero conforme se va siendo el desarrollo, el crecimiento, empieza a haber una declive, una reducción y los hombres empiezan a despegar y hay muchas condiciones que lo generan. Vean ustedes en el terreno quirúrgico, ahí si ustedes ven en la parte superior, pues somos el mismo número de hombres y mujeres. Conste que ahora ya somos más mujeres que hombres, pero conforme va ascendiéndose a diferentes niveles de mayor jerarquía, nos vamos reduciendo, y se dice que para que haya una verdadera equidad se requieren 120 años.
Yo espero y estoy segura que va a ser mucho menos. Y si hablamos de cualquier área del ámbito médico, vean por ejemplo esto, estamos hablando de investigación, a la mujer le dan menor financiamiento que a los hombres. Sigue habiendo estas situaciones que se tienen que ir afinando y que estoy segura que gracias a la presencia de mujeres brillantes, esta brecha se va a ir cerrando cada vez más. Y las especialidades cada vez van siendo, es que yo cuando iba a hacer cirugía me decían, no, mejoras pediatría, mejoras dermatología, porque en el mundo de la cirugía no es para mujeres, pero no, cada vez hay cirujanas, yo estoy sorprendida con mis colegas jóvenes, vienen con todo, son muy brillantes, muy destacadas, verdaderamente mis respetos. Y si hablamos de las habilidades, pues definitivamente somos iguales. La única situación es que las mujeres somos más cuidadosas, somos más el detalle, y bueno, ya hay muchos artículos en donde se habla de que los resultados son mucho mejores de una mujer cirujana a un hombre cirujano. Y hace un par de años compilé la historia de varias cirujanas, se llama Historias de Éxito, es la historia de 28 cirujanas y quisiera resaltar, nuevamente retomando esto que a veces me dicen mis colegas, compañeros varones, de que no, que si los hombres también, etcétera. Esto es lo que dice la contraportada de este libro y dice, la verdadera equidad es el trabajo conjunto y la complementariedad sin distinción de géneros. Pero para eso tiene que haber equidad, para que haya complemento. Entonces creo que es un tema muy importante. En el terreno de la enfermería, bueno, ustedes han sido durante muchos años más que bien representadas por Florence Nightingale, una mujer muy dedicada en donde dio las bases de la antisepsia, del control de infecciones, apoyando en el hospital, un hospital de Londres a los heridos de la guerra de Crimea. Y bueno, pues ha dejado unas lecciones muy importantes de liderazgo verdaderamente arrollador en lo que se refiere al terreno de enfermería. Pero podría mencionar muchos nombres de enfermeras. Lo que sí quiero decirles es que en verdad la profesión de enfermería puede ser una, puede ser muchas, todas las que me están escuchando, son grandes líderes, son personas que han trabajado de una manera intensa para romper techos de cristal y que realmente en cada una de ustedes aspiramos cualquier paciente cuando algún día lo sea, en que ustedes nos atiendan con la delicadeza que ustedes tienen. Pero también lo que sí es un hecho, es un poco lo que acaba de comentarse al inicio, a los compañeros enfermeros varones que también son brillantes y demás, pues ya ahora están ocupando puestos de posiciones importantes. Pero aquí lo que cabe señalar es que en enfermería tienen su nivel jerárquico y van ascendiendo, pero exclusivamente en el ámbito de la enfermería. Falta ver, me falta por ver, ya no solamente que ocupen las jefaturas de enfermería o que ocupen la coordinación de enfermería o la coordinación nacional de enfermería. Nos falta ver las directivas de hospitales que sean enfermeras, porque lo que yo he visto últimamente es que las enfermeras están preparándose de una manera muy intensiva, con maestrías, con doctorados. De hecho, aprovecho para decirle, la Academia Mexicana de Cirugía ya tiene un sitial para enfermería. Está esperando. Seguramente de todos ustedes que me están escuchando, ya habrá una enfermera o un enfermero que tenga las credenciales suficientes para formar parte de la Academia Mexicana de Cirugía. Sigue habiendo esta pirámide invertida en el terreno de la salud. Pero yo quiero hacer una reflexión muy importante porque siempre me gusta analizar las contrapartes. Sí, por un lado, existe ese techo de cristal. No se puede negar, es evidente. Hay estudios sociológicos que lo demuestran, que las condiciones sociales nos limitan a seguir ascendiendo. Es un hecho. Sin embargo, dentro de todos estos aspectos psicológicos y sociológicos, hay
hay otras situaciones en donde se ha estudiado que a veces, y seguramente me darán la razón, no necesariamente las personas con mayores competencias o más preparados son los que ocupan puestos relevantes. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque existe la invisibilidad autoimpuesta. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la mejor de las joyas, la mejor de las joyas, si la tenemos metida en su caja y en un cajón, nadie la va a ver. Entonces, muchos profesionales de la salud, muchas mujeres profesionales de la salud tienen competencias muy, muy importantes, pero no lo saben exponer, no se saben vender. ¿Por qué? Pues pudiera ser por su personalidad, que sea un tanto introvertida, que sea moderada, que las condiciones de su entorno cercano no se lo permitan. No quiero pensar por el control que ejerza su pareja, no quiero pensar eso, pero existe esa invisibilidad que nosotros mismos nos ponemos. Esa es la única razón por la cual muchas personas, muchos compañeros y compañeras no ocupan las posiciones que debieran por esto, porque no se saben vender, porque no saben cómo manifestar todo su potencial y no lo dejan ver, y esto limita de una manera muy importante. Pues definitivamente el techo de cristal, piso pegajoso y acantilado de cristal, pues ha ido de alguna manera buscando desde la declaración de Beijing el hecho de que haya igualdad. Igualdad con mayores derechos para las mujeres, para un futuro igualitario. No mayores que tengamos más, no, que nos equilibremos y tengamos igual, igual de derechos y que estemos viviendo una igualdad. Porque veamos ahora en el terreno general, de 195 países que hay en el mundo, 19, solo 19, es decir, el 10% está gobernado por mujeres. La pregunta que yo les haría, ¿somos menos competentes? ¿Tenemos menos capacidades? Yo creo que no. Y creo que mucho de esto se debe a que no nos sabemos vender. Es una invitación a que nos sepamos vender para que sigamos creciendo y no nos limitemos nosotros de una manera muy drástica. Porque sigue habiendo más datos y en estos datos, si ustedes ven en este reporte donde se ve desde los CEOs, que son los directivos, los de finanzas, los de operación, vean, se va desde operación en la primera columna el 19%, luego el gerente de finanzas 12% y ya el director general 5%. Somos muy son muy pocas mujeres las que ocupan posiciones de altísimo nivel, menos VPs, ¿verdad? O sea, tampoco. Entonces, pues las mujeres tenemos que dejar ver todos nuestros potenciales que tenemos y que esto suceda. Y bueno, pero también hay una muestra evidente de que se ha roto el techo de cristal. Vean ustedes a Kamala Harris. Kamala Harris, como ustedes saben muy bien, fue la vicepresidenta de la administración pasada y rompió el techo de cristal. Nunca había habido una vicepresidenta, ni mujer, ni de color. Entonces, es una mujer que sobresalió de manera importante. Ya no fue posible adquirir o lograr la presidencia por las condiciones que seguramente nuestros los ciudadanos de Estados Unidos sabrán por qué eligieron a su maravilloso presidente. Y bueno, pues tampoco, nunca, no pudo romper el techo de cristal Hillary Clinton, que luchó en 2 ocasiones por la presidencia. Esto sigue siendo lo que acabo de comentarles, sigue habiendo ese techo invisible que pareciera que no hay nada que limite, pero sí lo hay, sí lo hay en la ciudadanía, al considerar que la mujer no es capaz de dirigir un país o que lo va a hacer mal. Y bueno, en nuestro país, pues tenemos a la primera mujer presidenta,
que realmente es importante reconocerle su logro. Ya los aspectos políticos en eso no nos metemos, cada quien a su juicio y a su criterio lo tendrá. Lo único que yo quisiera pensar es que no va a suceder el precipicio de cristal, no, eso evidentemente no, pero finalmente, pues bueno, tenemos una mujer presidenta que nos debe enorgullecer a todas las mujeres y que ojalá represente dignamente a nuestro género. Pero este tema da para mucho análisis y muchas cosas, como puede ser lo que nos comenta Claudia Goldin, que fue el Premio Nobel de Economía en 2023. O sea, fíjense ustedes la trascendencia que tiene, Premio Nobel de Economía de hace 2 años. ¿Y que ella, a qué se refiere su Premio Nobel? Pues ella se enfoca en las características económicas y laborales de la mujer. Entonces, primero hace un recorrido histórico desde cuando la mujer se enfocaba a las tareas netamente domésticas y en la agricultura. Cuando viene la revolución industrial, empieza a haber un descenso, pero ya ahora empieza a haber un crecimiento en el terreno laboral. Eso está muy bien. Estamos creciendo, tenemos más presencia en el terreno laboral, eso está perfecto. Pero ¿qué sucede? Sucede que van a la par el hombre y la mujer, como ustedes pueden ver al inicio de la gráfica, va ahí el hombre acompañado de la mujer se embaraza, el hombre sigue su camino, si no es de crecimiento ascendente, por lo menos es estable, pero la mujer, al tener un hijo, viene un descenso muy importante. Este descenso muy importante es de posición laboral, de ingresos que difícilmente le permite alcanzar al hombre. Yo digo que es una de las hermosas limitaciones que tiene la mujer y que es maravilloso la maternidad, pero también dificulta, eso lo tenemos que reconocer. Ahora, quisiera un poco enfatizarme en esto que al principio comenté. Mujeres, médicas, enfermeras, otras profesiones, no normalicemos esa violencia que a veces ejercen sobre nosotros. No lo normalicemos. Alcemos la voz de una manera conciliadora o dependiendo de qué es lo que sucede. Pero seguramente ustedes fueron testigos de esta noticia que pasó a principios del mes, si no mal recuerdo, y que quiero que vean con detenimiento. Pero para que sepan aquí, ¿quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas, ¿eras o no? Ahí trabajaba, nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad. Una meserita de una lonchería. Geraldine ha roto el techo de cristal porque es la primera secretaria de gobierno del estado de Sinaloa. Pero es permisible que alguien, ni en privado, ¿verdad? Pero en público, se refiera a ella de esta manera, porque no lo hace para ensalzar los logros, que vino de abajo, yo era secretaria de gobierno. Lo hace con ese tono y que se le permite, que la comunidad lo permite, que toda la gente que estaba ahí y que aunque ha sido criticado por los medios, pero se va normalizando. Tan es así que ella misma dice que no le ofendieron, que se siente orgullosa de su pasado. No normalicemos este tipo de violencia. Y yo espero también que ella tampoco esté ante un precipicio de cristal. Lo ha roto el techo de cristal porque es la primera secretaria de gobierno del estado de Sinaloa. Pero ustedes saben en qué condiciones está Sinaloa, de tanta inseguridad, de tanto narcotráfico, y no quiero pensar que eso es nada más para momentáneamente y que se la lleve al precipicio. No, es una mujer valiosa que merece ser respetada por su jefe y por todos nosotros, que no debemos permitir ese tipo de violencia. Y voy a cerrar con un tema que me parece por demás importante.
Como mujeres, muchas veces nos rebelamos ante la falta de equidad, ante la falta de reconocimiento. Pero ¿qué creen? Hay un problema que me parece a veces, si no igual, a veces un poco peor, que es la sororidad. Todas nosotras, todas, hemos de diferente dimensión, poquito, mediano o grave, hemos vivido las situaciones difíciles de género. Probablemente no violencia, no lo sé, pero hemos sabido en carne propia lo que es que a veces nos digan que no porque eres mujer. Les platicaré yo, tengo tantas anécdotas al respecto, pero en alguna ocasión concursé por una dirección general. Y cuando yo entré a la oficina del que era en ese momento la máxima autoridad de esta institución, vi ahí mi currículum, un currículum que tenía una buena cantidad, en aquella época, ¿verdad? Buena cantidad. Y vi el currículum del compañero con el competía, la cuarta parte. Y entonces cuando yo vi sobre el escritorio esas dos currículums, dije, ya gané, ya gané. Pues resulta que me dijeron que no, que porque yo no llevaba la batuta de una familia y que se lo iban a dar a una persona que sí era jefe y cabeza de familia. Y no importaron nuestras competencias. Entonces, esa situación de género, más muchas otras que seguramente ustedes también nos podrán platicar, se vive permanentemente. No nos acostumbremos, no lo normalicemos. Pero lo que quiero tocar en este momento es la sororidad. Si ya vivimos con una situación compleja de género, ¿saben qué? Entre mujeres es complicado a veces. Y tenemos que tener esa sororidad para impulsar a mujeres que puedan ir caminando porque tengan otras competencias, porque es una situación, y créanme que no. Y en el caso de enfermería, por supuesto que, como yo lo he dicho siempre, reconozco su trabajo, su disciplina, su liderazgo, pero son muchas mujeres. Y a veces, no dicho por mí, dicho por varias de ustedes con las cuales he conversado, el problema es la falta de sororidad. Por lo cual los invito a que sigamos trabajando como mujeres, para mujeres también. Y fíjense que la primera secretaria de Estado de Estados Unidos nos deja la primera mujer secretaria nos dice una consigna que siempre lo he tenido mucho en el pensamiento y dice, hay un lugar muy especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Bueno, es el reflejo de lo que tenemos que pensar y decir para que no haya ninguna situación problemática en función a que nos falte el apoyo de otra mujer. Y bueno, pues lo que he estado diciendo desde un principio, la verdadera equidad es el complemento entre el hombre y la mujer. Tenemos competencias diferentes, tenemos fisiológicamente y condiciones diferentes, pero la brecha que nos falte cerrar definitivamente la tenemos que hacer entre mujeres por esa solidaridad, pero también trabajando con los hombres, porque realmente sigo pensando que la verdadera equidad es el trabajo entre hombres y mujeres. Y pues agradecerles su atención, muchísimo por más que platicar, pero espero haberles dado un panorama muy general, primero de este día que se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer, y segundo, que el techo de cristal no deja de ser un grado de violencia que se ejerce contra la mujer, en donde se le limita a escalar a puestos más altos y ser tomadora de decisiones. Y bueno, pues a mí me encantaría escuchar su opinión en algunos aspectos. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Estamos haciendo conciencia, seguimos haciendo conciencia. Y tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que también el trato digno entre nosotras como mujeres.
¿verdad? Porque es las otras situaciones que encontramos muchas veces. Bien, muy interesante el tema. Hay felicitaciones y agradecimientos por acá. Tema muy bueno. Y qué más que en este día. Nuestro agradecimiento, de No verdad. te vi. Sí, ok, bien. A mí me Un gustaría, gustazo, doctora sí, Lilia Josefina, Cortés. sí, sí. Tiene muchas felicitaciones. La maestra Lupita le va a enviar todos los comentarios que están por acá. Sí. Familia que le está también apoyando por acá, le está echando muchas porras. Sí. Tiene muchos Y bueno, aplausos. se vale, claro que sí se vale. Y bien, con este tema tan importante y en este día que a veces se nos olvida porque se deja por un lado y andamos en otras cosas corriendo. Pero sí, de mucha relevancia. Por ejemplo, aquí le dice Rocío, dice, interesante argumento con evidencia racional vigente. Gracias, doctora, por compartir estos contenidos, incluso con las que no somos del área médica. Es para todas, ¿verdad? Nosotros. Para todas, por supuesto. Exactamente. Sí, acá tengo un revuelo en la casa porque aquí está lloviendo. Dice, excelente ponencia, gracias por tanta información y reflexión del tema. Muy interesante, muchas gracias. Laura de Ciudad de México, felicitaciones, excelente preparación del tema y bueno, así como más. Quería preguntar algo, doctora. Dígame. Y fíjense que a mí me gustaría, si todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Hacerles yo a ustedes dos preguntas. Una, ¿qué puedo hacer yo en mi rol de enfermera, de médico, para romper, digamos, la violencia y crear entornos seguros para las mujeres? ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, finalmente ahí hay planteamientos, hay situaciones. ¿Qué podemos hacer para hacer entornos seguros en cuestión de género? Y la segunda pregunta, porque también es importante, fíjense, si una mujer les pidiera a ustedes, a mí, ayuda por ser violentada, ¿estoy preparada para escuchar sin juzgar, acompañar y actuar de una manera responsable? Porque esas situaciones muchas veces se guardan, se quedan, pero cuando alguien se acerca con nosotros para pedirnos ayuda, apoyo, ¿estamos preparadas para eso? ¿Sabemos qué es lo que vamos a hacer? Fíjese que parte mucho de esa normalidad, que a lo mejor no podemos actuar sobre su segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo actuaríamos, verdad? Si tendríamos a lo mejor esa solaridad, Sororidad. Sororidad. sororidad, Ajá, sí. ¿verdad? Sororidad, porque es parte de ese acompañamiento, ¿no? El Sí. saber cómo apoyar, cómo ayudar. Entonces, como estamos tan acostumbradas a esa normalidad, se me hace algo difícil. ¿Qué opinas, Sí, Bueno, la doctora? verdad que sí. no, yo creo que siempre hay que saber escuchar, ¿sí? Eh, No, a veces lo que siempre hace mucha gente es criminalizar, ¿sí? Y no, hay que escuchar a esa persona y ofrecerle, el simple hecho de escucharlas es una forma de ayuda, de apoyo, ¿sí? Porque de alguna manera, como o comentamos al inicio, también genera problemas de salud mental. ¿Cómo se van a guardar esa situación? El simple hecho de que escuchemos, ¿sí? Ella desahoga, nos dice y nos da luz para poder ofrecerle ayuda. Yo creo que el primer paso sería ese, ¿sí? Y que todas debemos escuchar a nuestras compañeras. A mí me duele mucho, mucho lo que vivo, que mismas compañeras ataquen a la compañera. Eso es muy doloroso, ¿sí? Que la critiquen, que la pongan en mal, ¿sí? Eso parte el alma, de verdad, ¿sí? Entonces, yo Eh, creo que eh, también ese es un punto de reflexión. Todos somos diferentes, pensamos diferentes, pero debemos de apoyar cuando alguien es agredido. Me llamó la atención que aquí también alguien está diciendo algo de, este,
cuando, ¿qué dice? Miss Universo fue agredida y ella sí. también, a través de ese ejemplo, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pasó aquí que dio la vuelta al mundo? Todos la escuchamos y todos la vimos. Y fue el primer paso, tal vez, para que se diera un cambio, ¿sí? La Así escucha, es. el ver. Y ahí empezaron a ofrecer ayuda, ¿verdad? Entonces, también de ahí parte que todos primero escuchemos, dar esa Sí. apertura. Creo que Fíjese que desde ahí, ajá, sí, sí. aquí hay un comentario de Lilia, mi tocaya. Dice que Y debemos Adriana, trabajar, Adriana, que debemos trabajar en nuestras habilidades y destrezas para apoyar a mujeres. Por eso les hice esa pregunta, porque sí, sabemos que es un problema, sabemos que hay esta situación, y lo que dice Lupita, hay que escuchar, porque muchas veces cuando alguien se acerca a comentar que está viviendo una situación problemática, difícil, a veces nos volvemos, la revictimizamos. sí. Entonces, pero ¿cómo voy a creer posible que dejes que te hagan esto? Yo que tú haría esto, no te dejes. No, aquí hay que saber, por eso es muy importante esto que dice, debemos de trabajar para desarrollar habilidades y destrezas para apoyar a mujeres violentadas. Claro, ya sé que hay expertos en el tema y profesionales en el tema, pero imagínense que a ustedes o a mí alguien se acercara de primera instancia y para comentar o para buscar ser escuchada o tener apoyo, y yo les dijera, no, pero qué barbaridad, ¿por qué te dejas? No sé qué, no, tenemos que, para empezar, por eso fue mi pregunta, tenemos que escuchar, conocer, que se sienta escuchada la persona, que se sienta que hay la empatía antes que el juicio, porque somos muy dados a juzgar todos, ¿eh? Todos, somos muy dados a juzgar. Sí. Entonces, creo que a reserva de que nos pudiéramos preparar un poco más, ya de una manera más profesional, por lo menos saber que si alguien pide ayuda, tenemos que escuchar, tenemos que ponernos en su lugar, tenemos que darle confianza, darle soporte antes de ser juzgado y criticado. Entonces, creo que esa es una situación que nos quedaríamos con algo importante para si Ayudar. sucediera el caso, ayudemos, más que revictimicemos, ¿no? Y que pues evidentemente la persona pierde la confianza y si iba a acercarse a otra, no sé, profesional o entidad de mayor peso psicológico y todo, pues ya no lo va a hacer porque se siente recriminizada. Entonces, pues también aquí dice, es que están muy interesantes los comentarios, si me permiten. Sí. Bueno, aquí dice también, Yo le alguien que se quiero apellida decir a Cote, y yo, uno, sí, ¿mande? que le quiero decir uno importante, dice, la mujer es cierto, es cierto, somos violentas, pero ¿cuántas de este género formamos violentadores en la Es crianza? correcto, es correcto. Sí. También aquí está diciendo esto Rosa Cote, que dice, no olvidemos que como madres existe la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de ahí parte todo. Y parte de esto que acabamos de decir, que lo hemos normalizado de tal manera que si una persona, mujer, ve en su entorno, sus papás, esa violencia continua y permanente, se integra como algo normal para que cuando esta mujer eduque a sus hijos, pues lo eduque en cosas mínimas donde el niño y la niña, no, tú hazle esto a tu hermano, ¿sí? Tu hermano, sírvele a tu hermano. Y entonces vamos creando condiciones que al principio parecieran ser insignificantes, pero que posteriormente se vuelve hacia la violencia. No, pues muchas comentarios muy interesantes. Así es. Dice, desafortunadamente hay tantos tipos de violencia, pero que da vergüenza o pena expresarlo en estos tiempos, y en estos tiempos comentarlo, ¿verdad? Entonces, sí, sí es cierto, y bueno, cuántas quirúrgicas a veces nos avientan las pinzas, lo sabemos, lo hemos vivido, o nos gritan durante el Eso es procedimiento. violencia, Eso es eso es violencia, violencia, eso es eso es violencia, violencia. exactamente. Tan profesional soy yo, enfermera quirúrgica, como tú, cirujano. Y siempre decimos, Sí, es que está estresado. no que estresado.
Sí, sí, digo, porque Fíjense que tranquilo, o sea, está estresado, o sí, sea, sí, sí puede ser sí, estresado, sí está pero un estresado, estresado pero no, debemos de pero, guardar, ¿verdad? exacto. Hace unos meses atrás, yo coordinaba un área de cirugía en un congreso. Y entonces uno de los ponentes del coordinador general, pues dijo, quiero que vaya que es una luminaria. Pero esa luminaria, yo era la coordinadora de cirugía, jamás me respondió un correo, jamás. Nunca me dijo si sí, si no. Entonces, pero se presentó al Congreso. Y entonces yo como coordinadora tenía que presentar a todos los profesores que estaban incluidos dentro del grupo cirugía. Entonces me dicen, doctora, pues presente al doctor. No, no lo voy a presentar, preséntenlo ustedes. Pero doctora, es una eminencia. Y, a ver, tan importante es el doctor como importante soy yo. Si él no tuvo la decencia de nunca contestarme un correo, un WhatsApp, y le mandé muchísimos, ¿eh? Le mandé muchísimos. Si él no tuvo el respeto para mí, aunque pueda tener menos méritos curriculares que él, si no tuvo, entonces yo rechacé presentarlo y le dije, tan importante es él como yo. Yo creo que tenemos que empezar a no faltar respeto, no generar conflicto, pero es lo que me recordé por lo que dice usted. A ver, sí, el cirujanazo, pero no tiene por qué aventarme las pinzas si yo soy enfermera quirúrgica. ¿Es falta de respeto? ¿Y esa es violencia? Bueno, eso es lo que yo opino, no sé ustedes. No, sí, definitivamente. Sí. No Y olvidemos, nuevamente, dice y Rosa, no nuevamente, olvidemos que como madres existe la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de ahí parte todo. Digo, volviendo un poquito a lo sí, anterior, ¿verdad? sí. Definitivamente. Mucho cuidado con esas crianzas, ¿verdad? Y hay que educar con amor a nuestros hijos, con mucho Sí. amor. Yo todavía estoy impresionada, estuve yendo a México en el siglo XXI para prepararme para investigadora. Y todavía tengo aquí grabada una escena. Delante de mí, llegué de Veracruz allá, iba una señora cargando a su niño aquí y un chiquito como de 3 años de la mano, que iba brincando, jugando. Ya te platiqué, creo que esa anécdota, finita, porque la tengo muy grabada. El niño, se cae y la madre, en vez de ayudarlo o decirle, a ver, hijo, levántate, te lastimas, no, lo empezó a golpear ahí. Eres un estúpido, eres un tonto, que te lo juro que aquí lo traigo todavía. eh, ¿Cómo es posible que a su hijo lo maltrate de esa manera? Sí, fue un accidente, lo que sea, en vez de decirle, levántate, hijo, te lastimaste. No, agredir, ¿por qué? Porque probablemente a ella sí también la educaron. Y esta es una cadena, una cadenita en el cual tiene que llegar un momento en el que tenemos que romper con ese estilo tan agresivo de tratar hasta nuestros hijos, ¿sí? Entonces Uy, yo creo que también es otra conciencia importante que rescatar. Sí, muchas lecciones por aprender. muchas, Sí, muchas Muchas definitivamente. lecciones en el Y terreno de actitud y comportamiento. Y aquí sí, dice que no es importante que se sigan patrones y que cambiemos la visión. Creo que esa ha claro. sido un poquito la intención de este webinar. Así educaron así antes y es. así sigo educando. O como Así decían antes, es. ¿no? La letra con sangre Con entra, sangre ¿no? Y entra. Con vámonos. sangre entra. No, 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 no. Hay que Ajá. evolucionar, ¿sí? Hay que ser más evolucionadas, más reflexivas, más humanas. Sí. Es correcto. Y bueno, tocando nuevamente el tema de ustedes, enfermería, a ver, díganme cuántas enfermeras hay en el país. Díganme cuántas enfermeras hay en el país. Más o menos. Uy, nos Tú, sacó de, nos Pues sacó mire, de. no tengo el dato preciso, pero por lo menos son 3 veces más que los médicos. Ah, no, Sí, sí, sí. Tres definitivamente. veces más. Sí. sí, 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 sí. Entonces, ustedes deberían llevar la batuta. Digo, la llevan operativamente la batuta, pero el personal de enfermería, hombre o mujer, que son 3 veces más que los médicos, deberían de llevar la batuta.
pero yo siento, ¿verdad? Y dicho por algunas de ustedes que me han platicado, falta más sororidad de apoyo, de integración, pues de hacer fuerza, porque ustedes tendrían el mando del timón como quisieran.